Hola, bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. El ejército israelí inicia un operativo a largo plazo para la destrucción de túneles de ataque de Hezbollah desde el Líbano. Israel presentará ante las Naciones Unidas una petición oficial de protección frente a los túneles y pide responsabilidad a UNIFIL. Francia, Reino Unido y Estados Unidos solicitan que el Consejo de Seguridad de la ONU condene la nueva prueba de misil iraní. Qatar abandonará la OPEP para centrarse en el gas natural. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Volveremos después con la agenda cultural. El ejército israelí ha iniciado un operativo llamado Magen Tzfoni, que significa Escudo del Norte, para destruir túneles transfronterizos que ha acabado el grupo terrorista libanés proiraní Hezbollah desde el Líbano hacia Israel. Según el portavoz militar, aunque se localizaron túneles que penetran en territorio israelí, de momento no ponen en peligro a las comunidades israelíes. La operación se desarrollará a lo largo de toda la frontera norte. El operativo lleva diseñado 2 años y medio. En las pocas horas transcurridas ya se ha descubierto un primer túnel de ataque desde la aldea libanesa Kafer Kela. Poco tiempo después de localizarlo, tropas de ingeniería del ejército israelí comenzaron el proceso operativo para neutralizarlo. Este túnel llegaba a unos 40 metros dentro del territorio de Israel y su longitud era de unos 200 metros en total. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que quien intente hacer daño al Estado de Israel pagará un alto precio. Además, indicó que Israel actúa con decisión y responsabilidad en todos los frentes en paralelo y que seguirán con más acciones reveladas y encubiertas para garantizar la seguridad de Israel. El mandatario israelí viajó este lunes a Bruselas y se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Antes de su viaje, Netanyahu indicó que conversarían sobre una serie de avances en nuestra región y en caminos que estamos tomando en conjunto para bloquear la agresión iraní y sus aliados en el norte. Sí, ayer cuando dimos la noticia de este viaje relámpago y urgente de Netanyahu a Bruselas para encontrarse con Pompeo, acompañado de la cúpula de la inteligencia y las fuerzas militares de Israel, dijimos que tendríamos que esperar para ver de qué se trata. Pues tuvimos que esperar muy poco. Seguramente este es un operativo que, como dice la noticia, estaba diseñado desde hace mucho tiempo, que ya estaba informado la administración de Estados Unidos de lo que podía llegar a pasar y pues de alguna manera fueron a informarle a Pompeo de que esto se ponía en marcha. ¿Qué supone esto? Vamos a ver. De momento estamos grabando esto y es martes, son las 5:15 de la tarde, hora española, y no sabemos cómo va a seguir el desarrollo, porque el plan israelí, tal como ha develado, es limpiar toda la frontera con el Líbano de estos túneles de ataque. Uno piensa, bueno, esto será como lo de Hamás, pero quizás sea mucho peor que lo de Hamás. Yo he llegado a ver en chats que se habla incluso de miles de túneles. O sea, no sé si es una cantidad que ya se ha disparado la imaginación popular, pero si se habla de miles de túneles, igual algún centenar por lo menos hay. Esto es una situación totalmente insoportable para lo que es Israel. Y no olvidemos, además, que entre Israel y el Líbano existe desde el año 2006 una Fuerza Internacional de Cascos Azules de Naciones Unidas interpuesta, entre ellas formadas por elementos del ejército español, y que desde entonces hasta ahora, pues lamento decirlo, pero ya lo reitero por enésima vez, no han hecho nada, han hecho la vista gorda, porque el mismo año que se instalaron con la misión de desarmar a Hezbollah y alejarlos de una serie de kilómetros determinados de la frontera, más allá del río Litani, pues no solo no cumplieron su cometido, sino que cuando al principio pretendían hacerlo,
cometieron un atentado contra las fuerzas españolas, mataron 6 soldados y el asunto, que estaba en la época de Zapatero, se sepultó, se dejó encubierto, se dijo que había sido un accidente, que no habían sido los de Hezbollah y han sido todas mentiras. Sí que se ocuparon cuando fue la muerte accidental de un soldado de un casco azul español, de un disparo desde territorio israelí que estaba dirigido a las fuerzas de Hezbollah que estaban disparando desde atrás de la ubicación de este cuartel. Pues ese famoso incidente con el cabo Soria trajo muchos más titulares, e incluso la familia, después de todas las negociaciones, sigue pidiendo no sé qué en este momento, porque ya se ha hecho todo lo que se podía hacer para recompensar o de alguna manera, digamos, compensar la pérdida humana, que siempre es lamentable, pero lo que no se puede soportar es que haya un despliegue de fuerzas internacionales que debajo de sus pies y delante de sus propias narices se estén cavando túneles de cientos de metros, porque es imposible que no se hayan enterado. Es imposible que ningún destacamento se haya enterado de lo que estaba pasando bajo sus pies y bajo sus narices. Esto, por lo tanto, es una situación, un escenario nuevo. Ahora Israel está empezando a perforar toda esa zona limítrofe y al empezar, a las pocas horas ya encontraron un túnel que no es demasiado largo, entra desde 200 metros más allá del Líbano y logra penetrar 40 metros en el territorio israelí. Evidentemente todavía no habían salido a la superficie porque lo estaban construyendo, pero dieron con él y lo están neutralizando. Y supongo yo que la idea es prolongar este sistema durante todo el tiempo que fuera necesario para acabar con estos túneles de ataque. Pero lo que nosotros ignoramos, como digo, hasta ahora en que estamos grabando, son las consecuencias que puede atraer esto. ¿Cómo va a responder Hezbollah ante esta situación? Porque no es solamente una situación, aunque todas las neutralizaciones se están haciendo en territorio israelí sin penetrar en territorio libanés. No sabemos si ellos se van a aguantar o van a empezar a disparar. Tienen, ya lo hemos dicho, más de 100.000 misiles almacenados, más que la OTAN en toda Europa. Es una situación que está al borde de una conflagración bélica que podría darse o no, dependiendo de las condiciones, porque todo este ataque a Hezbollah tiene un objetivo secundario, que es el que también apoya a Estados Unidos, que es alejar a todo aliado y vestigio del ejército iraní de esta zona limítrofe con Israel, tanto en Siria como en el Líbano. Así que esperemos que no tengamos que interrumpir la calma y estropear este puente de la Constitución, como se le llama aquí en España estos días, con novedades de un ataque mucho a mayor escala. Israel presentará ante las Naciones Unidas una petición oficial de protección después del inicio del operativo militar para acabar con varios túneles que se infiltraban en su territorio desde el Líbano, que es una evidente violación muy grave de la Resolución 1701 de la ONU. Pediremos a UNIFIL que haga su trabajo. No puede ser que en los últimos años Hezbollah construya túneles sin que se enteren, lamentó el portavoz de Exteriores israelí y destacó que la operación militar lanzada hoy por Israel para exponer y neutralizar estos corredores subterráneos es defensiva para proteger a la población israelí dentro de Israel. La operación militar se desarrolla en territorio soberano de Israel.
no hay actuaciones en Líbano, a pesar de que el grupo terrorista lleva a cabo sus operaciones desde pueblos y viviendas civiles en el sur del país. Bueno, y esto va a tener repercusiones porque evidentemente, aunque en Naciones Unidas haya una mayoría en contra de Israel de forma automática, pues no pueden ignorar las evidencias de que Israel está siendo atacado a través de túneles. Y ya no estamos hablando de una zona dentro del país, como puede ser la Franja de Gaza, que no está bajo ninguna otra, digamos, soberanía más que el supuesto control israelí, pero aunque esté en la zona totalmente desenganchada, desconectada de Israel y desmilitarizada. Pero en el norte lo que tenemos son otros países. Estamos hablando del Líbano, un país totalmente separado, con el cual si hay unos túneles de ataque que penetran para cometer ataques terroristas contra otro país, pues esto es una agresión, esto es una declaración de guerra y las Naciones Unidas van a tener que pronunciarse y actuar no solamente sobre la rama militar de Hezbollah, buscando algún responsable, que va a ser muy difícil que alguien dé la cara, pero Hezbollah también forma parte del gobierno del país, del Líbano, y tiene un ejército que se podría, algunos llaman milicia, pero que tiene mucho más poder que el ejército oficial del Líbano para hacer lo que quiera, especialmente en la zona sur del país y actuando también en el conflicto civil de Siria como una de las fuerzas más combativas, con lo cual tenemos una situación de la cual Naciones Unidas tiene que pronunciarse sí o sí. Francia y Reino Unido, con el respaldo de Estados Unidos, solicitaron que el Consejo de Seguridad de la ONU discuta la última prueba con un misil balístico llevada a cabo por Irán y que, según Washington, viola una prohibición de Naciones Unidas. Según fuentes diplomáticas, la cita podría celebrarse este martes a puerta cerrada y no se espera que de ella salga ninguna acción concreta. Se trata de un misil balístico de alcance medio con un rango capaz de alcanzar partes de Europa y cualquier punto de Oriente Medio, llevando múltiples ojivas. Ello supone una violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe a Irán emprender cualquier actividad relacionada con misiles balísticos diseñados para ser capaces de portar armas nucleares, incluidos los lanzamientos que utiliza esa tecnología. Bueno, pues más de lo mismo, solamente que ahora en vez de hablar de la Asamblea General de Naciones Unidas, hablábamos del Consejo de Seguridad, en el cual participan de forma fija, creo que son 5 o 6 países, Estados Unidos, Rusia, China, creo que Reino Unido, Francia, y no sé, seguramente me dejo alguno en el tintero, pero los demás van por sistema de rotación. Hace un par de años le tocó a España. Y entonces el problema es que incluso en el Petit Comité, que es el Consejo de Seguridad, que son solamente 15, donde se podrían tomar decisiones importantes respecto a la situación en Oriente Medio, también allí pesa mucho si los países que participan o están representados por este sistema rotativo están en la esfera de influencia del mundo musulmán o en la esfera de influencia de Rusia o de Irán, etcétera, etcétera. Y ya se sabe que aunque esta moción esté respaldada nada más y nada menos que por Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que son, digamos, la mitad o la mitad más uno de lo que es el núcleo estable del Consejo de Seguridad, pues que no va a salir adelante. Y entre otras cosas porque este tipo de reuniones se hacen a puerta cerrada y ahí sí que se dicen las cosas de verdad y se dice que, bueno, pues si los iraníes hacen y deshacen lo que quieren, a pesar de violar flagrantemente resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como el lanzamiento de misiles de larguísimo alcance que, bueno, alcance medio se llama desde el punto de vista técnico, pero que llegan a todos los países del Oriente Medio. De ahí no se libra nadie, incluso alguno de Europa, O sea que estamos todos bajo al alcance de, perdón,
los misiles de Irán, que incluso pueden cargarse no solamente con armas nucleares, sino con varias ojivas. Es decir, estamos en una situación de peligro inminente con un régimen que ha prometido, jurado y reiterado su voluntad de borrar a uno de los países del mapa, que es Israel, pero que está enfrentado en una guerra civil con el resto de los países musulmanes de la zona, con lo cual pues tampoco estarán muy contentos de ello ni en Arabia Saudí, ni en Egipto, ni en muchos de los países que también practican el Islam, pero que no están, digamos, en la línea que Irán puede considerarlos como que no sean un blanco preferente para un bombardeo incluso atómico. Qatar abandonará en enero la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP, ya que, según anunció su ministro de Energía, desea centrarse en el negocio del gas natural, del que es el mayor exportador mundial. El ministro declaró que la decisión de abandonar el citado organismo no tiene que ver con el bloqueo económico que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto le imponen desde junio de 2017, acusando a Qatar de patrocinar el terrorismo. Bueno, recordemos que Qatar está pagando 15 millones de dólares, no sé si es al mes, sí, creo que es al mes, a Hamas. Se dice que no es para patrocinar el terrorismo, sino para acabar con la crisis humanitaria, pero evidentemente si eso llega en efectivo y en maletines, pues ahí como se haga el reparto dentro de la Franja de Gaza, que es un sitio que controla totalmente Hamas, pues evidentemente al menos una parte irá a financiar el terrorismo, eso que no tengan ninguna duda. Pero por otra parte a mí me llama la atención porque, claro, la mayoría de los oyentes serán bastante jóvenes y en los años 70 igual algunos no habían nacido o eran niños que no miraban la televisión o no leían el periódico, pero los que tenemos unos añitos recordamos cómo de pronto este organismo, la OPEP, se convirtió en la pesadilla de Occidente, del día para la noche. Cambió totalmente el panorama energético del mundo. El precio del petróleo se disparó de forma exponencial y no solamente eso, sino que incluso se embargaban a países que no se pronunciaban totalmente en contra de Israel. Esto era la consecuencia especialmente de la guerra del Yom Kippur del año 73, en la cual pues muchos países árabes pensaban vengarse o tomarse la revancha de la humillación que sufrieron militarmente en el año 67 y no consiguieron hacerlo. Por lo tanto, tomaron medidas como someter a todo Occidente a la presión de no suministrarles petróleo, que era la única fuente energética. Todavía no se habla tanto del cambio climático ni de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Ahora, pues la OPEP ha caído muchos puntos. El petróleo no es que esté más barato, pero sí que se puede producir de maneras distintas y no solamente eso, sino que hay muchas fuentes de energía alternativas, entre ellas el gas natural, de lo cual a Qatar pues le sobra porque es el primer exportador. Y mira tú por dónde también es una muy futura o muy cercana en el futuro fuente de riqueza también para Israel, que ha encontrado unas bolsas de gas natural muy importantes en sus costas, justo frente a sus costas, y que van a propiciar el abastecimiento no solamente a las necesidades del país, que en comparación son mínimas, pero sí a través de Chipre y Grecia al resto de Europa, para que pueda llegar el gas natural no solamente sometido a la presión que pueda ejercer la fuente que hoy en día existe, el gasoducto que parte desde los yacimientos en Argelia a lo largo de la costa del Mediterráneo. Así que bueno, el mundo está cambiando un poco, pero quizás no tanto. Así cerramos las noticias de Radio Sefarad, la primera parte, porque ahora volvemos con la segunda en la agenda cultural.
comenzamos la agenda cultural de hoy. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Veo peces, veo una menorá, Centro de Estudios Judeocristianos. Exacto. Bueno, veo un pez, no veo peces, veo doble porque estoy un poco griposo. Cristiano, ¿no? Bueno, pues lo ves porque tengo en mis manos el catálogo del Centro de Estudios Judeocristianos, el ciclo de conferencias de este 2018-2019, del que vamos a hablar ahora, para proponerles que asistan a las primeras conferencias de este diciembre. Habló con nosotros Maite González, que es su presidenta. Les ofreceremos próximamente la entrevista, pero queríamos hablarles de esta próxima cita para que no se la pierdan. El curso de este año lleva el título Grandes personalidades judías y cristianas a lo largo de la historia. Y este 5 de diciembre, este miércoles, el protagonista será Elías, profeta heraldo, y bienhechor. Es una conferencia de la doctora Amparo Alba de la Universidad Complutense. El miércoles 12 lo hará el rabino Moshe Ben Daan, el presidente del Consejo Rabínico de España, disertará sobre el profeta Samuel y el comienzo del reinado dentro del pueblo de Israel. Bueno, pues les hablamos de estas dos primeras conferencias. Reservamos la próxima para los siguientes días, para que estén ahí en suspense y atentos. Uh-huh. Y les recomendamos mucho este ciclo de conferencias en este Centro de Estudios Judeocristianos tan querido para nosotros aquí en Radio Sefarad. Muy bien, pues esa era la primera noticia de la agenda y ahora hablamos de Centro Sefarad y la Agencia EFE. Muy bien. Porque colaborarán en la difusión del legado sefardí como parte de la cultura española y en el conocimiento de la realidad de las comunidades judías en el mundo, en España e Israel. El director del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas, y el presidente de la agencia EFE, Fernando Garea, han firmado un convenio por el cual ambas entidades se comprometen a colaborar en actividades de carácter informativo que impulsen ese conocimiento. Uh-huh. El acto de la firma se celebró en la sede del Centro Sefarad en la calle Mayor, número 55 exactamente. 69. Bueno, casi. En el Palacio de Cañete. Por 14 números. En el Palacio no sé de dónde Cañete. está. Exacto. ¿Sabes dónde está? Y es inconfundible el edificio. Sí, es precioso. Y el 55, pues aquí no está. Pues nada, 69, en la otra acera. Un poquito, hay que pasar la Plaza de la Villa. No sé si más abajo o más arriba, no sé dónde queda uno y otro número. Bueno, pues allí, en este Palacio de Cañete que tanto nos gusta, pues De Lucas aseguró que existe en España una inquietud generalizada por buscar las raíces judías desde un punto de vista histórico, cultural y familiar. Esta inquietud, apuntó, lleva a una normalización y es la manifestación de la multiculturalidad de nuestra tradición, de nuestra historia y nuestro país. Por su parte, Garea ha ofrecido también la red de EFE en América Latina y ha dicho: es un placer como presidente de la agencia EFE firmar este acuerdo que nos va a servir para difundir la cultura judía y utilizar además la red de distribución y corresponsales que tiene la agencia, especialmente en América, donde la comunidad judía tiene una especial implantación. Así que saludamos este convenio y esperamos que produzca muchas noticias que podamos ofrecer aquí en la agenda cultural. Muy bien, pues continuamos con ella, cerramos con una última noticia. Un tesoro encontrado. Un tesoro, qué bien. En Cesarea, en la maravillosa Cesarea, a orillas del mar Mediterráneo. ¿Y de qué se trata? Pues se ha encontrado un tesoro de monedas de oro probablemente enterrado hace 900 años. Vaya. Para protegerlo de la conquista de la ciudad por los cruzados y nunca recuperado por su propietario o propietaria. Ha sido descubierto en el antiguo puerto de Cesarea. Este descubrimiento ha tenido lugar durante excavaciones arqueológicas. Allí se descubrió un pequeño recipiente de bronce con 24 monedas de oro y unos aretes, colocado entre dos piedras junto a un pozo de una antigua casa. Pues nada, a alguno le ha tocado la lotería antes de tiempo. Bueno, ya sabes, en este caso al Estado de Israel. Claro, ¿no? Las monedas se presentaron a la prensa y datan de fines del siglo XI de la Era Común. Posibilitan relacionar el tesoro con la conquista de la ciudad por los cruzados en 1101. Uno de los episodios más dramáticos de la historia medieval de la ciudad, han apuntado los directores de la excavación, Peter Gendelman y Mohamed Hattar.
El tesoro, bueno, ya les hemos dicho, esas 24 monedas de oro. Para que se hagan una idea, 2 de esas monedas equivalían al salario anual de un granjero. O sea que la persona que escondió el tesoro era de un medio acomodado o practicaba el comercio. Según fuentes escritas contemporáneas, la mayoría de habitantes de Cesarea fueron masacrados por el ejército de Baduino I, entonces rey de Jerusalén. Es probable que el propietario del tesoro y su familia murieran en la masacre o fueran vendidos como esclavos y nunca pudieran recuperar el oro que encontrado. Ahora es recuperado. Qué historias, ¿eh? Qué historia. Pues mira, todavía quedan tesoros por ahí perdidos, así que nada, si algún crío se quiere aventurar a buscar tesoros en mapas... Pero que terminen de buscar el tesoro en Madrid, ¿vale? Que ya tenemos muchas obras. Y en tierra, que ahí en el fondo del mar está muy profundo. Bueno, nosotros volvemos mañana aquí en Radio Sefarad en las noticias y con Raquel en la agenda. Hasta mañana.